con el señor Diego Barreto. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Asistiendo justamente acá a Guaray al tema de la entrega de viviendas. Sí, acá acompañando de Tierra y Hábitat porque aprovechamos la oportunidad también para entregar 17 escrituras. Bueno, y acompañando acá al gobernador la entrega de estas 38 viviendas. 17 escrituras, ¿a qué sector? El barrio, ahí, no me acuerdo, ahí, yo te digo, a ver cuánto. Bueno, 17 hectáreas barrio. 17 de octubre. Pasa que entregamos así de barrio a barrio, entonces, pero la mayoría es 17 de octubre. Es necesaria una reforma urbana, ¿no? A todo esto porque son muy pocos, ¿sí? 17 para la cantidad de habitantes. Se suma el crecimiento de las ciudades por la gente que son desalojados por el tema del campo, la soja que sigue avanzando, cada vez hay menos espacio. Sí, seguramente. Uno de los grandes problemas que tenemos, no solamente en Salta, en todo el país, es el tema de la regularización dominial, ¿no? Es importante tener bien definido quiénes son las tierras, ¿no? Y justamente, como vos decías, por ahí el avance de la frontera agropecuaria, como se dice a veces, no da la posibilidad de que podamos seguir urbanizando. Por eso es importante la planificación coordinada de todos los sectores y obviamente tener una política de prioridad en base a la demanda real que existe acá en este caso en Aguaray. Nosotros tenemos una planificación ya de toda la provincia, pero bueno, cuesta muchísimo. Estamos hablando de que hay lugares, por ejemplo Aguaray, que muchísimo tiempo que nunca se tomó en serio el tema de la planificación urbana, ¿no? Es un desafío muy grande, pero bueno, por eso estamos acá. Más allá que pueden ser 1 o 1000 escrituras, lo importante es hacerla, ¿no? Creo que eso denota que se está avanzando, ¿no? Ojalá pudiéramos poder regularizar todo lado, porque eso también nos permitiría a nosotros tener una demanda real del conflicto, ¿no? Saber realmente, poder cuantificar cuál es la demanda hoy habitacional que tenemos, ¿no? Diego, las leyes están vigentes, la disposición 20 años, 10 años, de Pierri. ¿Qué cree que es lo que está faltando? ¿Sí? Porque si bien es cierto es poco hablar de 15 escrituras, estamos hablando de centenares o miles de campesinos que tienen 10, 15, 20 hectáreas y los títulos no llegan. Y sabemos que esto es prioridad justamente del Estado provincial, que tiene los medios, los mecanismos como para revertir esta situación. Sí, por ahí existen leyes, pero también lo que falta a veces son inversiones en infraestructura. En muchos casos te podemos regularizar, pero por ahí la gente le está faltando los planos aprobados y esta cuestión en las situaciones de hecho que vive 40 años y la burocracia lamentablemente a veces mata la gestión. Habría que flexibilizar algunas leyes con respecto a la regularización dominial, que creo que en eso no estamos muy avanzados, ¿no? Sería importante debatir este tema tanto con diputados como con senadores, ¿no? Yo creo que es un tema que hoy es agenda de Estado, ya solamente creo que una pequeña fracción de la sociedad hoy podríamos decir que tiene solucionado la problemática, pero hoy el tema habitacional afecta tanto a pequeños productores, campesinos, clase media, trabajador, la gente de abajo, o sea, lo que por ahí la gente que tiene menos posibilidad de recursos. Entonces hoy es un problema que nos afecta a todos. O sea, yo creo que es tan importante hoy como el tema de seguridad, como educación, como medio ambiente. Yo creo que el tema de hoy la regularización dominial, el tema de urbanización es un tema que se va a empezar a discutir con mayor firmeza y por ahí modificar algunas leyes y ajustarla a las localías, ¿no? Porque muchas de vos me nombraba la ley Pierre, si bien son leyes nacionales que la provincia la ha adoptado, pero también sería importante regularizar o acondicionar algunas leyes que hoy tenemos en la provincia que no nos permiten por ahí regularizar situaciones de hecho que son irreversibles. Bien, porque la gente de escasos recursos siempre aduce, ¿no?, que hay una barrera burocrática, pero por ejemplo durante el gobierno de Romero, que hoy por hoy varios integrantes del gobierno provincial formaron parte de ese gabinete, actuaron con una velocidad que llama la atención para entregarle tierra, por ejemplo, a la familia Olmedo. Estamos hablando de 360.000 hectáreas, ¿sí? Y de repente que no se pueda, ¿no?, agilizar el tema de los sectores vulnerables, por eso llama la atención, ¿no? Bueno, justamente podríamos decir la complicidad de las diferentes áreas del gobierno, ya sea también del Estado, ¿no?, el poder legislativo, el poder judicial. Ahora si nosotros por ahí de repente queremos atacar algunos lugares, por ahí la justicia, que es un poder independiente, no nos lo permite. Por eso es importante, creo, acompaño las reformas judiciales que se están haciendo para que una medida cautelar, por ejemplo, no nos frene una posibilidad de retrotraer alguna decisión que creemos ha sido injusta. Vos bien lo planteaba
poder legislativo, el judicial, como el ejecutivo. Nosotros somos un poder, parte de un poder, que por ahí yo estoy sujeto a las leyes, yo no soy juez, pero sí mi obligación como funcionario plantear las situaciones que yo considero que son irregulares o fueron irregulares en algún momento y que deberían reverse, ¿no? Bien, por último, en Tartagal prácticamente estuvimos juntos cuando vino Luis Delía, cuando se estuvo inaugurando una fábrica de ladrillo, que no fabricó un ladrillo, hasta ahora no fabricó un ladrillo. El Estado estuvo presente, puso el capital, pero hasta ahora no se fabrica un ladrillo. ¿Tiene novedad, tiene alguna información sobre este tema? Te vuelvo a repetir, muchas veces la burocracia mata la gestión. Con los compañeros de Tartagal, lamentablemente no se pudo avanzar en el trabajo, eso por problemas de papeles en aduana, que los compañeros están peleando hace varios meses, hasta inclusive una situación, la verdad que lamentable porque está hasta la plata, o sea, la plata ya está, pero bueno, un repuesto que no volvió, no cruzó la aduana a México, algo de, te estoy planteando lo que me transmitieron los compañeros, porque es lo que aduce justamente a Ramón Contreras, ¿sí? De una máquina que fue a parar a México y que hasta ahora no regresa esta máquina a Tartagal para que cumpla la finalidad y que serviría para generar 40 o 60 puestos de trabajo. Así es lo que te dijo el señor Contreras, el compañero planteaba eso, ¿no? La verdad que es lamentable que se pierda la posibilidad de generar trabajo